la 1:23 de la tarde y hoy apareció una encuesta de Datum que la publica el diario Gestión, en la que se adelanta ya alguna de las preferencias de los votantes por los candidatos que van a la presidencia. Es interesante alguno de los resultados. Recordemos que estamos a mediados de enero, queda esta mitad del mes para la campaña, todo febrero, todo marzo, y abril ya no cuenta básicamente porque solo son 6 días, ¿no es cierto? Eso es la última carrera. Aunque después de lo que vimos, por ejemplo, en las elecciones municipales, nosotros sabemos que si algo puede pasar en nuestro país es que las cosas cambien a último minuto. Fernando Tuesta Soldevilla está con nosotros para el análisis electoral. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. Bueno, me imagino que también has revisado la encuesta de Datum como nosotros, y la primera impresión es que todavía hay un enorme grupo de personas que es curioso, no que no saben por quién votar, que es alto, pero que ha ido disminuyendo, sino que no quieren votar por nadie, ¿no? Mira, yo creo que tienen razón todavía, ¿no? Yo me preguntaría por qué las personas que dicen que van a votar por alguien lo hacen desde ahora. De acuerdo. Y casi no sabemos mucho. Y entonces ya ahí comienzas a pensar de cómo se construye el voto. El voto no se construye entonces con un conjunto de información racional, donde ves, digamos, todos los programas, propuestas y decides, ¿no? Esta idea racionalista del voto, ¿no? En realidad el voto es provocado también por otro tipo de variables, por ejemplo, identificación con las personas debido a diferentes causas, ¿no? Me imagino que una persona de izquierda moderada, por ejemplo, ya sabe que va a votar por Verónica Mendoza y no necesita mirar más. Por poner un ejemplo de un voto claro, ¿no? Sí. O un fujimorista por Fujimori, ¿no? Porque hay que Fujimori, ¿no? Ese es un tipo. Luego pueden ser esas personas que dicen, bueno, esta persona en general me da confianza. De acuerdo. Ya lo he visto en otros ámbitos de la vida, ¿no? En el caso de Forsyth, entonces así también se establece. Pero, por ejemplo, dicen, voy a votar blanco, viciado, etcétera, 30%. 30, sí. Eso va a disminuir. Eso va a bajar. Si tú miras de manera comparativa en otras elecciones, eso va a bajar. Lo que uno ya puede observar es que, por ejemplo, entre el viciado, blanco y el no sabe, ya hay 7% menos en relación de diciembre. Exactamente. Y conforme se avanza y se acerca hasta el día de la elección, esto se va a reducir. Y en consecuencia, lo otro va a crecer. Hay mucha gente... A veces se dice que el peruano decide en la cola. Yo no sé qué tiene de malo que un peruano decida en la cola, en el sentido en que puede tener varias opciones y al final puede decidir porque quiere de pronto votar por uno, pero prefiere votar por el otro para que no gane fulano. Es decir, que llegues a decidirlo a la cola no quiere decir que no tengas idea o que no tengas opciones, ¿no? O sea, hay una satanización, ¿no? Hay una satanización, efectivamente. Puede ser una persona que quiere llegar de manera más segura, pues, ¿no? Así es. No es quien ha tomado una decisión con anticipación, y no porque no lo quiera, sino porque realmente, por ejemplo, el menú no le convence del todo, ¿no? Y entonces, bueno, el último día decido, pues ya no hay otra, ¿no? Pero esta frase que tú has comentado, en realidad no es tal. No es que el peruano, es un porcentaje que ciertamente lo hace el mismo día, pero no es de manera generalizada. Para empezar, ya lo que muestra Datum, en la gran mayoría decide por alguno de ellos. Entonces no es la mayoría de peruanos. Conforme se acerca, se va a disminuir este porcentaje. Y nuevamente, todavía recién está empezando la campaña. Una persona que quisiera tener más información, espera. Y entonces va a decir, por ahora no tengo ningún candidato. Incluso puede decir, bueno, por ahora voy a votar blanco y viciado. Si regresamos entonces a los cuadros que ha confeccionado Datum como resultado de sus sondeos, parece ser, y ya se veía algo, por lo menos encuestas, por ejemplo la de Ipsos, que la caída de Forsyth se había frenado. Y en el caso de Datum incluso ha repuntado un poco, ¿no? Entonces, claro, él tenía una intención de voto alta hace algunos meses porque era el que empezó antes. Y porque además es una persona conocida. Mediática casi podríamos decir, ¿no? Sí, digamos, del deporte, ¿no? Y claro, ha estado también comprometido con otros ámbitos, pero es una persona, repito, conocida y empezó antes. Y creo que estratégicamente hizo lo correcto. Entonces ahora está en una posición expectante, la mejor, porque
duplica a quienes vienen detrás. Y ahí tú ves, igual repitiendo un poco lo de diciembre, que tienes como un pequeño pelotón, ¿no? Donde está Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, Julio Guzmán y ahora un poco Johnny Lescano. Pero digamos, básicamente Keiko, Verónica Mendoza y Julio Guzmán, esos tres. Y parece ser, por lo menos, siendo un país tremendamente cambiante, parece que entre los cuatro estarían quienes pasarían a una segunda vuelta. Pero acá es donde viene el otro tema interesante de la encuesta. Si tú comienzas a cruzar con otra información que también te la proporciona. Entonces, ¿cuál es la persona más rechazada? Keiko Fujimori otra vez, ¿no? Otra vez. Ha sido la más rechazada. El segundo es Ollantumala, con 52% Keiko Fujimori, Ollantumala 29%, Acuña 23%, y Verónica Mendoza muy abajo 12%, con Julio Guzmán 11%. Eso es bien. Si tú tomas los tres que están, digamos, siguiendo a Fursi, la peor ubicada, porque hay un rechazo, es Keiko Fujimori. Vamos a ir a una pausa, Fernando, pero nos quedamos con este pensamiento, porque tan importante como la base que tiene un candidato es el techo. Hay candidatos que tienen buena base y tienen espacio para crecer, y hay otros que terminan convirtiéndose en un sándwich, porque no como la jamonada del sándwich, porque tienes una buena base y tienes un techo muy cerquita. Vamos a una pausa y volvemos. Conversábamos con Fernando Tuesta sobre la encuesta de Datum que ha aparecido en este momento y que coloca, vamos a recordarles a nuestros oyentes, a George Forsyth en primer lugar con 13%, ha subido 3% con respecto a diciembre y ha frenado una caída, que era lo que señalaba Fernando. Keiko Fujimori con 6%, ha subido 2 puntos. Verónica Mendoza con 5%, se mantiene más o menos en el mismo tercer lugar y con una variación muy chiquita de 1 punto. Julio Guzmán 5% y de ahí viene Johnny Lescano con 4% y el resto, que incluye a Daniel Urresti, Hernando de Soto, César Acuña, Daniel Salaverry, van de 3% hacia abajo. Fernando, hablábamos de los candidatos que tú crees que lo más probable es que Forsyth entre a una segunda vuelta y lo más probable es que los primeros puestos puedan acompañarlo. Sin embargo, me llaman la atención algunas candidaturas que uno creyó que por la sonoridad que tienen podían estar más arriba. ¿Qué está pasando con Daniel Salaverry, la dupla Daniel Salaverry-Vizcarra? Porque Daniel Salaverry no da un paso si no tiene al expresidente Vizcarra al lado suyo. ¿No pareciera que la gente está con muchas ganas de volver a ver a Vizcarra, al presidente Vizcarra, el señor Salaverry, al expresidente Vizcarra, el señor Salaverry en puestos tan importantes, ¿no? No creo. Mira, Patricia, si vemos otro cuadro de intención de voto por sexo, región y nivel socioeconómico, uno encuentra dos cosas. El peor ubicado, digamos, es Johnny Lescano, donde el 6%, tiene un 6% que votan por él dentro del conjunto, es hombres, y la tercera parte mujeres. En cambio, los otros tienen más o menos cierto equilibrio. Y en nivel socioeconómico, de eso voy, por ejemplo, tú tienes, Forsyth tiene el nivel AB 11% y NE 8%. Pero, perdón, tranquilo. Guzmán tiene 8 AB y 3 E. Pero Hernando de Soto tiene 6% en AB, 0% en E. Y es uno de los mejor ubicados en AB. Y es por eso que creo que hay un espejismo cuando él aparece mucho cubierto en los medios, pero que en realidad tiene solamente 3% porque es el promedio de los votos. Y además recordemos que, Fernando, recordemos que en realidad quien define voto son los sectores D y E, C, D y E, no AB, ¿no es cierto? Así es, AB es la élite. Así es. El porcentualmente es más pequeño. Y entonces allí viene el otro tema. Mejor ubicados, Keiko Fujimori, que en el AB tiene 3, pero en el E tiene 7. Ahora, Verónica Mendoza tiene 2 en AB y tiene 7 en E. ¿No? Entonces, ellos tienen una posibilidad de expandirse, pero ahí hemos visto que Keiko tiene que techo. Así es. Ahora, regresando a tu pregunta, entonces Daniel Salaverry parece 2%. Sí. Pero
Uno, si tú ves el otro cuadro que tiene que ver con el Congreso, donde finalmente es el que permite superar el umbral y tener escaños, y donde está postulando Vizcarra, aparece, en primer lugar, Acción Popular, mira, 11%. O sea, la gente tiene muy presente la marca. Acción Popular es una buena marca histórica. Tiene 11% contra 4% de Johnny Lescano. Entonces, tiene para apoyarse. Además, ojo, Tiene Fernando, 7%, sí. ojo que la gente, salvo Vizcarra y alguien más, todavía no tiene idea de quién va al Congreso. No tiene tan claro, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero acá viene el otro punto. El Partido Morado tiene 7 como partido y 5 Julio Guzmán. Y Fuerza Popular es más o menos equilibrado. Y el cuarto es Somos Perú con 5%. O sea que Y eso es Vizcarra. Vizcarra está jalando el tren, el tren del Parlamento, ¿no? El tren del Parlamento, efectivamente. Ahora, le alcanzaría, es muy pronto, me imagino, pero para Vizcarra puede sacar muchos votos, pero Somos Perú tiene que pasar una cantidad para que entren congresistas o... 5. El 5. 5. Sí, si no pasa el 5%, aunque Vizcarra sea el más votado, ¿no entra? Claro. Ese puede ser el fenómeno. Pero en el cuadro, lo que te está diciendo el cuadro es que superan el 5% hoy, ¿no? Ahora en mediados de enero, Acción Popular, Partido Morado, Fuerza Popular y Somos Perú, solo los 4. Solo los 4. Ahora, claro, si recalculamos y quitamos los blancos y viciados, en teoría, FREPAP y Alianza para el Progreso. Pero son muy pocos, y entre ellos Somos Perú. Dos aspectos que me gustaría resaltar contigo, Fernando, que son interesantes. Primero, la caída abismal de Keiko en AB, porque Keiko tenía un AB fuerte, siempre lo tuvo, y ahora ha caído muy, muy fuerte su AB al 3%. Y también sorprende que Acuña no arrasa en el norte, ¿no? En el norte tiene 5%, ¿no? Ese es un tema interesante. Cuando Acuña lo excluyen en el año 2016, hay una confusión, o quizás un mal recuerdo, pero él ya venía descendiendo. Él ya venía descendiendo. Lo que ha armado César Acuña es un buen aparato electoral a nivel nacional, pero él en ninguna encuesta, y por más que quizás sea el candidato con más recursos, no logra despertar, digamos, entusiasmos. Sea porque en realidad no presenta nada nuevo, sea porque tampoco ya es una novedad, es, digamos, un viejo conocido, sobre todo a nivel nacional, no hay nada nuevo, y claro, sobre él reposan también estas frecuentes críticas sobre su desconocimiento sobre los temas. Así es. Cosa que en otros candidatos no se resalta tanto, pero en él sí. Y efectivamente, como tú bien señalas, digamos, en el norte, si bien es cierto, está mejor ubicado, porque aparece con el 5%, en Lima tiene 1%. Nada. En realidad, Lima tiene el 30%, o el tercio de los votantes del país. De los votantes del país, ¿no? Entonces, acá es un buen insumo, interesante información que nos entrega Datum, pero es necesario un poco combinarlas para tener un panorama un poquito más claro, más completo, ¿no? Finalmente llama la atención cómo el sur lo comparten por el momento candidatos tan disímiles como George Forsyth y Daniel Urresti, por ejemplo. ¿Es Daniel Urresti o Johnny Lescano? No, Johnny Lescano. Johnny Lescano. Es como, ¿no? ¿Qué han hecho para ganar el sur a ambos candidatos? Y el centro es claramente de Verónica Mendoza, aunque también ahí tiene un porcentaje importante Julio Guzmán, ¿no? Como Keiko. Sí, ¿no? Mira, en realidad ese 10% de Forsyth es mucho más interesante que el de Johnny Lescano, porque Johnny Lescano es del sur, él es de Puno. Exactamente. Entonces, de ahí venía su fuerza. Pero Forsyth tiene 10% en el sur, que es importante. Y que es un escenario complejo, además, ¿no? Es un escenario efectivamente complejo. Habría que hacer un mayor análisis porque solamente tiene 4% en el centro, donde ahí es fuerte Verónica Mendoza y la misma Keiko Fujimori y Julio Guzmán. ¿Se moverá? Pero digamos,
Sí. Esto claramente se va a mover, Fernando. La pregunta es si se mueve en estos términos más o menos, subiendo y bajando los porcentajes, o si puede haber un chocolateo y este orden de la fila, digamos, se puede ver alterado considerablemente. Mira, tú tienes entre Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, Julio Guzmán, Lescano, por lo menos en la encuesta de Datum y el margen de error están empatados. Uh-huh. Y entonces ahí puedes quedar en segundo lugar, digamos, imaginemos que estemos ya muy cerca. Es una competencia muy reñida que nos hace un poco recordar a la del 2016 entre PPK y Verónica Mendoza, o entre Alan y Lourdes Flores en el 2001 como en el 2006. Uh-huh. Entonces, si se mantiene, si administra bien Forsyth, digamos, la campaña puede mantener esta ventaja, que es muy importante porque dobla al segundo. Uh-huh. Pero hay que acordarnos que Keiko Fujimori dobló, e incluso ya no intención de voto, en la elección de primera vuelta a PPK y no ganó. Y no, Entonces efectivamente. habría que ver cómo se posiciona, ¿no? ¿Y con quién va la segunda, no? ¿Y con quién va la segunda? ¿Quién va la segunda? Ahí es importante esa pregunta acerca de rechazo, Uh-huh. ¿no? Así es. Entonces, en una simulación de segunda vuelta, probablemente, obviamente el menos rechazado tiene mayor probabilidad de ganar, ¿no? Muy bien, Fernando. Interesante entonces el análisis de esta encuesta, que todavía es prematura con respecto a lo que va a seguir pasando, pero también recordemos, para terminar la entrevista rapidito, Fernando, que esta es una campaña sui generis, en la que no va a poder haber mítines, en la que hay mucha población para la cual está acostumbrada a que el candidato llegue, los escuche, así que es bien difícil predecir qué va a ocurrir en un escenario tan nuevo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Sí, es muy temprano, estamos todavía a 90 días y en el Perú, este es el largo plazo, ¿no? Esto es como un siglo. Muchísimas gracias, Fernando. Un gusto conversar contigo. De igual manera. Un abrazo. Les recomiendo a todos los artículos de Fernando Tuesta sobre cómo debieran comportarse los candidatos en tiempos de pandemia. Están realmente buenos. Los pueden encontrar en el Diario El Comercio, también en su blog personal. Vamos a una pausa, regresamos.